Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es difícil que nosotros podamos comprender lo que sintieron estos 10 leprosos. Para nuestra época, nuestra sociedad, la lepra es una enfermedad que tiene ya muy poca incidencia en la sociedad. Aún hay lugares donde existe, y por lo tanto es difícil que comprendamos cómo se sentían los leprosos. La lepra era una enfermedad muy dura. No solo te hacía perder miembros de tu cuerpo, sino que además, al ser contagiosa, hacía que los enfermos tuvieran que vivir fuera de despoblado, en guetos, y cuando alguna persona se acercaba a ellos, o ellos se acercaban a alguna persona sana, tenían que tocar una campana y decir impuros, para evitar que se acercaran a ellos y poder contagiarles. Por lo tanto, es difícil entender el sufrimiento, no solo físico, sino también moral, que ellos padecían. Hace muchos años leí una reflexión escrita por José Luis Martín Descalzo, que con esa finura y clarividencia que Dios le había dado, decía que cuando una persona se acerca a un enfermo es como entrar en terreno sagrado. ¿Qué hizo Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente? El Señor le dijo: descálzate, estás en terreno sagrado. Cuando te acercas a un enfermo que sufre, lógicamente, que tiene dificultades, que dice tener fe, pero también dice tener dudas, no puedes ir con aspirinas, con píldoras preconcebidas para darle consejo. Te tienes que acercar descalzo, es decir, abriéndole el corazón, acercándote a él, no para darle consejos, sino para apoyarle y ayudarle. En este sentido, creo que tenemos que acoger la palabra de Dios. El Señor se acerca a nosotros para acompañarnos ante el dolor, ante la adversidad y ante los problemas. Y por eso creo que lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es que el Señor no viene a complicarte la vida, sino a darte vida y que la tengas abundante. ¿Por qué solo uno de los leprosos volvió para dar gracias? ¿Es que no habían quedado curados los otros 9? Les faltaba gratitud, sin lugar a dudas. No se puede ni se debe juzgar, porque no sabemos qué es lo que pasaba por el corazón de esas personas. Pero cuando uno analiza nuestra sociedad, se da cuenta de que vivimos en una sociedad que es la sociedad de los derechos, pero no de los deberes. ¿Por qué vivimos en la sociedad de los derechos que ha olvidado sus deberes? Porque nos han dado una educación deficiente. Solo tenemos que exigir, pero no nos preguntamos ¿qué tienen los demás que exigirme a mí? Yo exijo mis derechos, porque soy ciudadano y tengo derecho a ello o a lo otro. Pero no te paras a pensar si tus padres se sentirán felices contigo porque eres un hijo agradecido. O no te paras a pensar si estás cumpliendo con tus labores como ciudadano o como contratado. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Los españoles tenemos mucha experiencia de esto que os voy a hablar. La diferencia entre autonomía e independencia. La independencia genera una ruptura entre las personas. Y en España hay
lugares que son independentistas y que desean romper nuestro país. La autonomía es justa porque implica que hay cierto margen donde cada uno actúa en función de lo que cree en conciencia. Cuando quitas a Dios del lugar que le corresponde en tu vida, cuando te independizas de Dios, entonces caes en el error de pensar que solo tienes derechos. Y cuando te ocurre un problema, aunque tengas fe, te rebelas contra Dios. ¿Cómo es posible que el Señor permita la cruz? ¿Cómo es posible que el Señor, yo que rezo, no me ayude? Te has independizado de Dios y entonces Dios pasa a ser uno igual a ti. Pero es que Dios no es uno igual a ti. Dios es el Señor, el creador de todo lo que existe. Cuando hay una justa autonomía, tú sabes que tú tienes tu libertad, que tienes conciencia y que tu conciencia, si está bien formada, te ilumina para saber qué tienes que hacer y para comportarte debidamente. Cuando una persona tiene problemas y tiene fe, y su fe está basada en el respeto y amor a Dios, lógicamente vendrá a pedir ayuda al Señor, pero no vendrá a reclamar al Señor. Vendrá a pedirle ayuda porque está necesitado, pero no vendrá a recriminar a Dios que permita la cruz, la adversidad o los problemas. Porque su relación con Dios se basa en que Dios me amó primero. Su relación con Dios se basa en que a veces no comprendo los planes de Dios, pero sé que Dios me ama, porque en la experiencia de mi vida Él me llamó de la nada, porque me hizo nacer en una familia, porque me dio la fe y porque a lo largo de mi vida, aunque haya momentos de oscuridad, también hay momentos de luz, donde he sentido su amor. El problema está en la independencia, que muchas veces, incluso dentro de la Iglesia, hemos vivido para con Dios. Nos hemos desligado de Él. Y entonces, cuando tengo problemas, no tengo a quien acudir. ¿Por qué? Porque Dios ya es mi adversario. No es mi Señor, es mi adversario. Mientras que si yo respeto a Dios, porque es el que me ha creado, porque es el que me ha hecho a su imagen y semejanza, porque es el que me dio el don de la libertad, cuando tenga problemas, vendré a pedir ayuda, pero no a exigir. Vendré a abrir mi corazón al Señor, pero no a recriminarle. Y cuando reciba los dones que el Señor me ha dado, daré gracias, porque veo la vida con otros ojos, no los ojos de la queja, sino los ojos del agradecimiento. En el fondo, en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad, falta agradecimiento porque nos hemos independizado de Dios. Nos hemos rebelado contra Él y Dios es para nosotros un igual. Y Dios no es un igual, es el Señor, porque es el que te creó de la nada, porque es el que te hizo a su imagen y semejanza. Y en el colmo del amor, cuando tú te fuiste por donde no debías, haciendo un mal uso de tu libertad, el Señor envía a su Hijo al mundo para salvarte. ¿Por qué nos falta agradecimiento? Porque muchas veces vivimos en un mundo donde solo se habla de derechos y no de deberes. Si no respetamos los deberes para con Dios, si no respetamos los derechos de Dios, ¿cómo vamos a respetar los derechos del esposo, de la esposa, de mis padres? No lo vamos a respetar, porque no respetamos a Dios, tampoco respetaremos a los demás. Nos falta gratitud, porque hemos quitado a Dios del lugar que le debe corresponder en mi vida. Es el Señor y tu Padre, pero es el Señor. Y siendo el Señor y aquel Padre que te adopta porque te ama, le respetarás y volverás a dar gracias y vendrás a pedir ayuda, pero no a maltratarle ni a tratarle como un cualquiera, porque no se lo merece, porque es tu Señor y se merece tu respeto. En segundo lugar, creo que la fiesta del Pilar nos habla también de la suerte y fortuna que tenemos, porque tenemos a María como madre. Hace muchos años escuché una anécdota que contaba el que era mi obispo en Alicante y que era secretario en su época fue secretario de don Marcelo, que fue arzobispo de Toledo. Contaba don Rafael Palmero, que fue secretario de don Marcelo, que siendo don Marcelo un niño pequeño que vivía en Valladolid, caían unas nevadas de estas que eran tremendas. Y que entonces en cierto día cayó una nevada gigantesca. Y Marcelo pensaba, qué bien, no voy a ir a clase.
Y entonces su madre, una mujer castellana, ruda, que no tenía miedo a nada, le dijo: hijo, no te preocupes, yo te voy a acompañar, yo iré delante, haré mis pasos más pequeños para que tú puedas pisar donde yo he pisado y verás cómo esa nieve que es quebradiza, ese terreno que es peligroso, se torna firme si pisas donde yo he pisado. Y contaba don Rafael que Marcelo así lo hizo y que llegó sano y salvo al colegio y pudo llegar sin ningún problema. Nosotros somos afortunados porque somos hijos de María. España es tierra de María. Cuando uno analiza la secularización en Europa, la falta de sacerdotes en Europa, y ve cómo en España hay una gran secularización, pero mucho menor, se tiene que preguntar por qué. En muchos países de Centro Europa han quitado las devociones populares, han suprimido el rezo del Santo Rosario, las procesiones a la Virgen María, la devoción a nuestra Madre y a los santos, y eso ha acarreado, al final, la falta de fe también en Cristo. María se aparece a Santiago Apóstol para ayudarle ante la predicación, ante los pocos éxitos que tenía, se aparece María para decirle: sigue adelante, confía en el Señor, que te envió para evangelizar España. Si nosotros seguimos los pasos de la Virgen, porque acudimos a ella, porque intentamos imitarla, porque nos sentimos agradecidos ante una madre que nos fue dada al pie de la cruz para que a ninguno de nosotros nos faltara la intercesión de la Virgen. Si nosotros seguimos a María, estamos pisando un terreno firme donde habrá dificultades, pero nuestra fe no naufragará. Habrá dificultades, pero la fe nos sostendrá porque llenará nuestra vida de esperanza. Y tendrás cruces, dificultades y momentos de oscuridad, pero no estarás solo, porque la Virgen intercede por ti y te protege. Por eso, hoy, en la fiesta del Pilar, tenemos que recordar que tenemos madre y que no solo tenemos que acudir a nuestra madre a pedirle, a que interceda por nuestras necesidades, sino también que tenemos que imitarla. A veces los católicos españoles somos demasiado de alabar a la Virgen y poco de imitar a María. Y deberíamos dar el paso, no solo de alabar a nuestra Madre, la Virgen María, que está muy bien, sino también de imitar sus virtudes. La virtud de la confianza en el plan de salvación de Dios. María no entendió, pero se fió del Señor, porque le habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que Dios es el Señor, tiene derechos y yo deberes para con Dios. Por lo tanto, cuando el Señor me pide algo, me fío de ti, Señor, aunque duela y aunque cueste. Seguir e imitar a la Virgen María implica tener la fe de la Virgen, que confía en Dios y en su palabra. Y en los momentos de cruz, de oscuridad, cuando esa espada traspasó su corazón, que fue la muerte en la cruz de su Hijo Jesús, y a ella le entregan el cuerpo de Cristo, su corazón está roto de dolor, pero la fe la sostuvo. La fe le hizo decir: me fío de ti, Señor. Y a pesar de las tentaciones, que el demonio seguro que le tentó, ella siempre se fió del Señor. Dios es fiel y cumple su palabra. Ama, por tanto, como el Señor te pide. Sé generoso como tu conciencia te indica. No tengas reparo en hacer lo que el Señor te pide, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y es tu Señor, y no ha venido a quitarte la libertad, sino a darte vida y que la tengas abundante. Por lo tanto, en la fiesta de la Virgen del Pilar, hoy recordamos que somos afortunados. Tenemos cruces y dificultades, pero tenemos que recordar que Dios es el Señor y que, por lo tanto, cuando Él ocupa ese lugar en nuestro corazón, nunca resta, sino que suma. Y te ayuda a amar más a los tuyos, y te ayuda a levantarte cuando has caído, y te ayuda a confiar en aquel que te envió, que es Cristo, y que entregó la vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos abundante. María nos enseña a confiar en el Señor y a hacer la voluntad de Dios. María nos enseña que cuando uno hace lo que Dios le pide, siempre es para bien suyo, porque Dios no quiere nuestra muerte, sino nuestra felicidad y nuestra salvación. Pues que sea así. Acudamos a la Virgen no solo para alabarla, sino también para imitarla. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.